Buenas tardes, vamos a comenzar la lección número 12. Ya llevamos 12 sesiones de lección divina. Y así estaremos hasta la Pascua, ¿no? Hasta la Pascua, un poquito antes de la Pascua. Bien. Y hoy celebramos el domingo tercero del tiempo ordinario. Pero antes de que se me olvide, mañana a las 5:30 tenemos una sesión de gimnasia. Y a las 6, una vez que termine la gimnasia, a las 6, aquí en el salón, vamos a participar en una obra de teatro, no muy grande, pequeña, ¿no? Pero una obra de teatro que nos han preparado nuestros amigos. Entonces estáis todos invitados mañana a las 6 aquí para una obrita de teatro que durará 3/4 de hora quizás, o media hora, bueno, y después estaremos un poco aquí de tertulia. Bueno, también deciros que hoy damos la bienvenida a un hermano nuestro de Zaragoza, Fortunato, que ha venido de Zaragoza. Le vamos a dar un aplauso porque viene a vivir con nosotros aquí. Bueno, y después acogemos a todos los que, bueno, pues vienen hoy a la lección, a Dionisio también, que realizará hoy un gesto de traer la palabra, porque este domingo tercero, pues es el domingo de la palabra de Dios. Me imagino que habéis oído esto, domingo de la palabra de Dios. Lo instituyó el Papa Francisco y bueno, después haremos alguna alusión a esto. Bien, entonces, con la presencia de Fortunato, con esto que os he comunicado de mañana, de una obra de teatro aquí, pues comenzamos la lección como hacemos siempre todos los cristianos. ¿Alguno de vosotros se santigua durante el día? Todo hombre dice que claro que sí. Bueno, pues vamos a santiguarnos, que es un gesto muy hermoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a leer Marcos 1, 14, 20. Lectura del Evangelio del domingo tercero del tiempo ordinario. Y siempre comenzamos invocando al Espíritu. El Beato María Eugenio, fundador del Instituto Notre Dame de Vie, al que pertenece nuestra querida Marie Noël, invitaba siempre a todos a hacerse amigos del Espíritu, ser amigos del Espíritu. Entonces nosotros también, para poder escuchar la palabra, necesitamos ser amigos del Espíritu, hacernos amigos del Espíritu, porque solo el Espíritu permite que entendamos lo espiritual, lo verdaderamente espiritual, lo que tiene espíritu y vida. Entonces, ser amigos. Y para ser amigos nos ayuda mucho, bueno, primero recordar nuestro bautismo, que fuimos bautizados en el nombre del Espíritu, pero también invocar al Espíritu, llamar al Espíritu. ¿Alguno de vosotros llama al Espíritu durante el día? ¿Lo llama? Ven, Espíritu Santo. Santa Teresa, dice ella que se convirtió en lo que queremos nosotros, ¿verdad? En ser una mujer que entendió de lo que traía entre manos, que entendió el misterio de Dios. Lo entendió porque un jesuita jovencito le dijo: invoca al Espíritu Santo. Y le dijo, repite muchas veces, Veni Sancte Spiritus. Esto es, en latín significa ven Espíritu Santo. Entonces, para ser amigos del Espíritu, le invocamos.
Pero también al Espíritu le pedimos una cosa muy importante, porque aquí la lectio significa lectura de la palabra, pero para poder escuchar la palabra necesitamos muchísimo todo, necesitamos que el Espíritu nos ponga en silencio, que no vengamos con muchos ruidos, que nos ponga en silencio, para que pueda hablarnos bien. Y también le pedimos al Espíritu que nos ayude a comprender la ciencia sabrosa de la palabra. Bueno, la verdad es que nunca terminamos, es un amor que nunca termina la palabra, pero necesitamos silencio para captar los sonidos de amor y de vida que tiene la palabra. Por eso le invocamos al Espíritu y cantamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces que el Espíritu Santo nos bautice, como a tu nietecita, ¿no? Que la van a bautizar. Bueno, pronto la bautizarán, una nietecita, la primera nietecita que ha tenido Marisol. Entonces también sobre ella pedimos que venga el Espíritu Santo, el amigo que no le hará nunca daño. Bien, y para disponernos, para disponer el corazón, recordamos esto que os decía al principio, que el Papa Francisco se le ocurrió una ocurrencia seguramente en el Espíritu, se le ocurrió pues poner en la Iglesia, instituir en la Iglesia el domingo de la palabra de Dios. Alguien puede decir, pero bueno, todos los días son los días de la palabra, pero él quiso que un domingo especial prestáramos atención a la palabra y recordáramos a Jesús que caminando con los discípulos de Maús, cuando ellos se iban desilusionados, les abrió el corazón para poder escuchar la palabra. Y dice el Papa Francisco que también nosotros necesitamos abrir los oídos para escuchar esta novedad, esta gracia, esto que nosotros no lo podemos inventar, pero que es un regalo grandísimo, que nos abra el oído y el corazón para entender la palabra y para que el fuego que quemó a aquellos dos discípulos nos queme también a nosotros y volvamos a la comunidad de otra manera. Entonces, esto es lo que quiere el Papa. También quiere que la palabra tenga un puesto central dentro de la Iglesia. Nosotros venimos de una tradición que no ha tenido tan en cuenta la palabra de Dios como la ha tenido, por ejemplo, la tradición evangélica. Pero ya llevamos bastantes años en los que la Iglesia Católica ha insistido muchísimo en la centralidad dentro de la Iglesia de la palabra de Dios. Y también el Papa quiere que crezca la familiaridad de cada uno de nosotros con la palabra. Por eso, él invitó, sobre todo a las mujeres que lleváis bolso, ¿verdad? Porque los hombres no solemos llevar bolso, pero él invitó a que todos lleváramos un ejemplar de los evangelios en el bolso. ¿Alguien lo lleva? No, bueno, poco a poco, ¿verdad? Porque las cosas vamos entrando poco a poco. Pero llevar el evangelio y leerlo, porque claro, no se trata solo de llevarlo como un amuleto,
sino de llevar la palabra. Bueno, entonces nos acompaña en esta historia apasionante de la palabra de Dios, nos acompaña, ¿quién nos parece que nos puede acompañar? María, ¿verdad? María, porque María es la mujer de la palabra, la mujer que hizo de su vida una cuna para acoger la palabra y llevarla en el corazón. Bueno, y pasamos adelante para elegir algo del contexto. Bueno, del contexto, ¿qué podemos decir? Que este evangelio es de Marcos. Marcos es uno de los evangelios sinópticos. Sinóptico significa que si ponemos los tres evangelios delante, podemos ver que hay bastante similitud en Marcos, Mateo y Lucas. Bueno, pero Marcos es el que primero escribió el evangelio. Y por eso en Marcos descubrimos la frescura de lo que comienza. Es como cuando vamos a un sitio y nos fascina ese lugar. Si lo llenamos de cachatarra y de plásticos, pues pierde la belleza. Entonces Marcos es el evangelista que tiene la belleza de lo que se ha estrenado. Es como el que ha estrenado el evangelio. No tiene grandes discursos de Jesús, no tiene muchas parábolas. Sobre todo a Marcos lo que le interesa es mostrarnos a Jesús. Por eso el evangelio es como un espejo en el que vemos a Jesús. A él le interesa mostrar a Jesús. ¿Quién es Jesús? El que estaba cerca de los pobres y oprimidos y el que mostraba la salvación curando y expulsando los demonios. Bien, este evangelio es un regalo para nosotros. Un regalo. Ojalá que nunca nos parezca que nos sepamos ya el evangelio. El evangelio nunca nos lo sabemos. Siempre es una mina de tesoros, como lo sabréis por experiencia. Bien, y dicho esto, y ya que hoy es el domingo de la palabra de Dios, pues vamos a pedir a Dionisio que vaya a la parte de atrás y también a Maite que vayan a la parte de atrás. Maite trae la vela. Eso es. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y así de pie escuchamos la palabra que nos va a proclamar Dionisio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante
vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dionisio nos bendice con la palabra mientras nosotros volvemos a cantar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Agradecemos mucho a Dionisio por la lectura de la palabra, que ha sembrado la palabra en nuestros corazones. A nosotros nos tocará ahora guardar esta palabra dentro para que, como la semilla guardada en la tierra, dé mucho fruto. Vamos a comentar brevemente este texto evangélico, que es nuevo para nosotros. Es como si fuera la primera vez que lo oímos. Y comienza diciendo, después que Juan fue entregado. Entregado es, podemos decir que es traicionado. Después de que Juan fue traicionado y fue entregado, en griego la palabra entregar se dice paradidomi. Entonces, después de que Juan, con el que Jesús había tenido relación en el Mar Muerto, donde Juan bautizaba en el Jordán, pues resulta que Juan ha sido entregado. Y entonces, cuando uno es entregado, puede haber varias opciones. Una opción es, puesto que Juan es entregado, una opción puede ser la huida. Yo huyo para no ser entregado, para no ser traicionado. O puede ser también otras opciones, el abandono, el miedo. Sin embargo, quisiera que descubriéramos esto. Juan es entregado y sin embargo Jesús da un paso hacia adelante y dice, aquí estoy, para mostrar el regalo que el Padre quiere comunicar a todos. Daos cuenta que en la pasión los discípulos ya sabéis lo que hacen. ¿Qué hacen los discípulos? Huyen. Sin embargo, Jesús no huye, sino que da un paso para culminar todo el proyecto de amor del Padre. Entonces, esto es muy hermoso, porque nosotros también vemos a nuestro alrededor gente que abandona, pero que cuando hay gente que abandona, o cuando hay gente que es entregada, que es traicionada, que es martirizada, es el momento de dar un paso como lo dio Jesús. Juan lo que hizo fue preparar el camino a Jesús. Y ahora la entrega de Juan, la traición en torno a Juan, prepara también la entrega de Jesús. A Jesús nadie le va a quitar la vida, sino que la va a entregar libremente. Entonces Jesús se entrega. Y me gustaría también destacar esto, cómo Juan sabe retirarse, que no es fácil esto. Sabe retirarse para dejar
el protagonismo a Jesús que viene. Esto no es fácil. Nosotros vivimos en la enfermería donde muchos hermanos saben dar un paso, retirarse, porque ya no les toca una actividad en primera línea, sino que toca dejar paso a Jesús y también alentar a los que vienen con alegría para seguir anunciando el Evangelio. Bueno, por tanto, Juan sabe dar un paso a un lado y no hace falta que personalmente hagamos todo, porque aun cuando no nos toque, como a Juan, estar en primera línea, como vivimos en comunidad, pues todos estamos participando de la misión de Jesús. La entrega también nos dice esto, que la entrega, cuando decimos la entrega, lo decimos como traición. La traición que han hecho a Juan no significa, nunca es una derrota, nunca. Y esto lo sabemos bien en la Iglesia. Cuando alguien ha sido martirizado, esto no ha supuesto una muerte de la Iglesia, sino al revés. La sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Bueno, entonces, esta entrega, estos días habréis oído cómo han sido entregados también, primero encarcelados y después exiliados, echados del país, 18 me parece, 18 religiosos de Nicaragua, entre ellos 2 obispos, algunos seminaristas y sacerdotes. Bueno, entonces yo me imagino ahora la situación de muchas comunidades cristianas de decir, de dar un paso al frente, porque la traición nunca es una derrota, nunca. Es como el comienzo, como hace Jesús. Entregan a Juan y él se mete de lleno porque tiene algo que no puede dejar de comunicar. Bien, ¿y qué hace Jesús? Pues Jesús, él estaba bautizando, estaba donde Juan bautizaba, en el Jordán. Entonces Jesús se marcha, inicia un camino, un éxodo hacia Galilea. Galilea, que es... La Galilea es un pueblo, como ya hemos explicado algunas veces, medio judío, medio gentiles. Era un pueblo mal visto por los judíos ortodoxos de Jerusalén. Galilea era como un sitio que era mejor no visitar, ¿verdad? Pero Jesús, curiosamente, marcha a Galilea. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de Dios. Bueno, no sé lo que el Espíritu os dirá, pero yo sé que aquí hay una belleza y una dignidad impresionantes, que yo siempre me veo pequeño. Digo, ¿cuándo me darás a entender lo que significa este anuncio, verdad? Porque no me gustaría, lo mismo que quizás a vosotros, no me gustaría tocar siempre el Evangelio con las manos, estar todo el día con el Evangelio y no haber descubierto la riqueza que tiene dentro, o no irla descubriendo. Bueno, entonces Jesús va a proclamar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es la novedad de Dios, la gracia de Dios. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Detrás del anuncio de la palabra, en la palabra que anuncia, está la vida entera de Jesús. En Jesús hay una coherencia total entre vida y anuncio, entre vida y evangelio. De tal manera que el evangelio es novedad porque Jesús es novedad. El evangelio es alegría porque Jesús es el más alegre, el más alegre. Nosotros estamos aquí porque hemos percibido que Jesús es la alegría.
no somos tontos, no nos hemos apuntado a un club de muchas obligaciones y normas, no, nos hemos apuntado a Jesús, que es la alegría. Y San Juan de la Cruz diría que nos hemos apuntado a otro amor mejor. En la vida podemos encontrar muchas cosas bonitas, sin duda, pero el Evangelio es otro amor mejor. Por eso, dichosos los que encuentran este tesoro. El Evangelio que va a anunciar Jesús es una biografía de la ternura de Jesús. Porque en todo lo que hace, en todo lo que dice, está la ternura de Jesús. O si queréis, la ternura del Padre. Porque Jesús lo que quiere comunicarnos es la ternura entrañable del Padre. Por eso Jesús, como os digo, es el más feliz, el más feliz. Bueno, entonces Jesús va a proclamar el Evangelio de Dios. Lo esencial será la palabra. Pero como nos recuerdan tantas veces Magui-Noel y Charo, para poder escuchar hace falta, ¿qué hará falta? El silencio, el silencio. Por eso el silencio es el que nos hace más humildes, más verdaderos. De ahí que para escuchar el Evangelio tengamos que elegir callar, porque como dice un autor, elige callar y hablará Dios. Elige hablar y callará Dios. De tal manera que el silencio será fundamental, es fundamental para poder escuchar la palabra. Por eso experiencias como la que hemos tenido algunos en Batuecas, pues digamos que ahí parece que se palpa el silencio en el que Dios nos habla con todos sus sonidos al alma. Bien, pasamos adelante. ¿Qué dice Jesús también al proclamar el Evangelio de Dios? Dice dos cosas. Una, se ha cumplido el tiempo. Y otra, está cerca el reino de Dios. El reino de Dios. Bueno, lo primero, se ha cumplido el tiempo. Tiempo en griego se dice con dos palabras. Kairos y cronos. El crono es como la sucesión del tiempo, pero el kairos es un tiempo como preñado de vida y preñado de esperanza. Entonces, se ha cumplido el kairos, se ha cumplido el tiempo de gracia, el momento de la verdad y de la alegría, que son las grandes aspiraciones del ser humano. ¿Cuándo oiremos nosotros esto? Pues ojalá que lo oigamos en la vida, a lo largo de la vida, que oigamos que se ha cumplido el kairos, el tiempo de la gracia. Bueno, y después la segunda cosa, bueno, para que se cumpla el kairos, es importante que en el cronos, en el desarrollo de nuestra vida, esta vida que decimos que va rapidísimamente, ¿verdad? Porque parece que estábamos ayer casi andando a gatas como tu nietecita, y parece que fue ayer, pero ya tenemos encima unos cuantos años, hasta alguno más de 100. Entonces, este crono se convierte en kairos cuando en nuestro sí precario decimos sí a Dios. Cuando en la vida sencilla de nuestra vida decimos sí a Dios. Y la segunda cosa es que está cerca el reino. El reino es que está cerca el amor.
que está cerca el amor de Dios, que está cerca, como dice San Juan de la Cruz, la noticia amorosa de que Dios nos ama. Y está cerca el reino porque nosotros podemos vivir cayendo en la cuenta de que somos tan amados por Dios. Este reino no llega a base de nuestra fuerza, de observancia de la ley, no. El reino llega por la gracia y es un don que nosotros tenemos que convertir en tarea, pero es un don, nunca es algo nuestro. A nosotros nos toca descubrir, gozar y vivir este reino. Bueno, esto es lo que anuncia Jesús, algo fascinante. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Por tanto, si esto es tan grande, tan importante, dice Jesús, convertíos y creed en el Evangelio. Es lo que diremos al comenzar la Cuaresma, en el miércoles de ceniza. Convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, convertíos, ¿por qué? Pues porque el Evangelio es un espejo en el que nos podemos leer a nosotros. Yo tengo delante el Evangelio y es un espejo en el que me leo cómo tengo que vivir. Por tanto, la conversión no es que yo tenga 5 o 6 cosas que me molestan y voy a ver si las quito porque me dan guerra, sino que la conversión es leer, mirar nuestro espejo, mirarnos en el espejo de la palabra. Convertirnos significará convertirnos a, como os decía antes, a la ternura secreta que recorre el Evangelio. Ternura secreta. Lo mismo que cuando leemos a San Juan de la Cruz, descubrimos que en toda su vida le recorre una ternura secreta. Y la conversión será también abrirnos a la experiencia del amor, que es en definitiva lo más grande que podemos vivir en esta vida. Con un texto del Evangelio que hemos leído estos días, podríamos decir que la conversión, la metanoia, que significa cambiar de mentalidad, pero no a base de fuerza, sino a base de ver cómo tenemos que ser por la gracia. En un ejemplo del Evangelio podemos decir que se trataría de dejar los odres viejos y adquirir unos odres nuevos, porque el vino nuevo necesita odres nuevos. Bueno, entonces esto es muy importante, entender a este Dios empleado en regalar y acariciar nuestra vida. Esto es la conversión. Esto es la conversión. No se trata de austeridades y penitencias raras, sino sobre todo de abrir el corazón a esta maravilla del amor que Dios nos tiene. Por eso yo cuando estaba preparando esto decía, qué pena, sin culpabilizar a nadie, como San Juan de la Cruz, que no culpabilizaba, pero le daba pena de que haya mucha gente cristiana que no hemos descubierto este gozo y esta novedad. Seguimos siendo cristianos, pero como atados con 4 pelitos que pueden volar en cualquier momento. Por tanto, metanoia, todo nuestro bien consiste en aprender a recibir en la advertencia amorosa, es decir, en advertir que somos amados infinitamente por nuestro Dios. Dejarnos fascinar por el amor. Y después ir a la vida con esta noticia amorosa que nos hace poner amor donde no hay amor. ¿Os suena esta expresión, verdad? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Bueno,
Bien, y esta es la primera parte del Evangelio. Pero el Evangelio, pues, necesita, el proyecto de Dios necesita continuadores de Jesús, continuadores. Y por eso dice, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Bueno, Jesús ve, Jesús pasa, ve y llama, escoge a quien quiere. Pero fijaos que están realizando las tareas normales de la vida, pero ahí es donde pone Jesús la mirada y llama para que le sigan. Es un contexto, está en el lago de Genesaret, que seguramente habréis estado alguna vez. Todavía hay gentes que me recuerdan cuando fuimos alguna vez, 2 veces he ido yo, cuando el barco se detiene en medio del lago y allí se canta o se recuerda esta escena u otras de Jesús. Bueno, el lago era un lago enorme para lo pequeñita que es Palestina, Israel, y es un lago pues que era un lugar de comunicación, de encuentro y también un lugar donde había mucha pesca y por tanto había mucho comercio. Era el lugar del trabajo. Ahí acontece, en este lugar, acontece la llamada. Porque nosotros podemos preguntarnos, ¿y dónde percibimos la llamada? Bueno, pues cuando percibimos la belleza de Dios. Ayer estuve en un funeral de un sacerdote santo que falleció, Jesús Mari, y bueno, yo os puedo decir que, por lo que yo puedo captar, allí había mucha gente, la iglesia estaba llena. A mi derecha había una señora que era del pueblo donde él celebraba, bueno, donde él hacía de párroco, y me decía, no se puede usted imaginar, por mucho que se lo diga, no se puede usted imaginar lo que le queríamos a este hombre. Bueno, entonces hubo una celebración tan hermosa que yo pensaba, digo, quien tenga el oído atento, percibirá aquí, en esta belleza, percibirá la llamada de Jesús al seguimiento. Bueno, ¿qué les dice Jesús? Pues Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, entonces, os haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús llama al seguimiento, al seguimiento. ¿Y qué tienen que hacer los seguidores? Comunicar a Jesús. Porque ser discípulo de Jesús no es comunicar un sistema de normas, de leyes. No, ser seguidores de Jesús es hablar de Jesús, comunicar a Jesús, compartir a Jesús. Y además dice, os haré. Jesús es el que va marcando el camino. Nosotros le seguimos. Por eso es importante que uno no pierda de vista a Jesús, porque entonces pierde el camino. Y perder de vista a la comunidad es también perder de vista a Jesús, porque donde 2 o más estáis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Por eso, ser seguidores de Jesús no es unirse a una causa ni a una filosofía, sino unirse a una persona. Y esta persona es Jesús. Bueno, respuesta de los discípulos, bueno, de estos que eran pescadores, inmediatamente. Es decir, cuando uno percibe algo de esto, inmediatamente da un paso.
Por ejemplo, Carlos de Foucault. Habréis oído hablar de Carlos de Foucault. Él decía: cuando descubrí que Dios existía, entendí que solo podía vivir para Él. Solo podía vivir para Él. Vivir para Él. Bueno, entonces, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Seguramente que Santiago y Juan eran más ricos que Pedro y Andrés, tenían más, una mejor barca para pescar, pero no importa, tanto unos como otros lo dejan con la conciencia de que no importa nada lo que han dejado porque han encontrado a Jesús. Inmediatamente, San Juan de la Cruz dirá en el cántico espiritual, dirá algo también con esa delicadeza con que Juan de la Cruz dice las cosas, ¿verdad? No anda diciendo, estáis empecados. No, Juan de la Cruz con una dulzura dice que se queja un poquito de que tantas personas, de tantos bienes, están hechos ignorantes e indignos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que no hayamos captado esto, algo de esto, cada día? Vale. Y inmediatamente la actitud de seguimiento. Y un poco más adelante dice que vio a Santiago y el Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Bueno, un poco más adelante, me gusta a mí verlo como mirando a cada uno de nosotros. Un poco más adelante, Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. Un poco más adelante, porque la mirada de Jesús, que ve y llama al seguimiento, pues sigue viva y actual en medio de nosotros. Y de nuevo también estos dirá que todo lo dejan y dejan a su padre en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Bueno, y comienza un camino de aprendizaje con otros. Este detalle también es importante. Un camino de aprendizaje de Jesús, pero con otros discípulos. No va a ser fácil para ellos convivir, porque tienen caracteres distintos y genios distintos, pero Jesús llama para vivir en comunidad. Por tanto, el camino de seguimiento no es un camino aislado, sino que es un camino comunitario. Bien, con otros. Y otro detalle también muy significativo, y es que el Padre, que no sigue a Jesús como discípulo, pero de alguna manera sigue a Jesús y se entrega en sus hijos, ¿verdad? De tal manera que en la entrega que hemos hecho cada uno de nosotros a Jesús, pues hay mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, nuestros padres, sin duda, ¿verdad? Pero también mucha gente que se ha entregado a Jesús en nosotros, aun sin hacer externamente este camino de seguimiento. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, con vosotras, y también para la meditación, aunque todo el Evangelio nos puede ayudar a meditar, a dar vueltas, como la Virgen María, pues hago algunas preguntas. ¿Qué conciencia tenemos nosotros de ser llamados y de ser amados? Porque podemos vivir como cristianos sin la conciencia de haber sido llamados. Pero si somos cristianos es porque Él nos ha llamado y nos ha amado.
Santa Teresa decía, recordad vuestro llamamiento, recordad esto. ¿Qué conciencia tenemos de que hemos sido llamados y amados? También, ¿cómo estoy viviendo hoy el seguimiento de Jesús? ¿Cómo le tengo delante, ¿verdad? A Santa Teresa le gustaba mucho tener a Jesucristo, hasta el Señor, cabecín, junto a sí, ¿verdad? No sabía dar un paso sin Él. Aprender a vivir con Él. En la Eucaristía decimos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Bueno, aprender a vivir. ¿Y qué deberíamos cambiar como conversión para vivir el reino? ¿Qué faceta? La ternura, la alegría. ¿Qué tendríamos que cambiar? Bueno, para orar la palabra hemos escogido un texto que en el desierto de las Batuecas, cuando comienza la oración, siempre lo dicen, ¿verdad? Comienza una hora de oración por la mañana y una hora de oración por la tarde, y siempre dicen este texto, al menos en esta etapa en la que están. Por cierto, el día 25 vienen 6 hermanos de Batuecas a visitarnos. Es una gran alegría. Bueno, ¿y qué texto dicen ellos? Dicen, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Y esta habla siempre en eterno silencio, y el silencio ha de ser oída del alma. Bueno, yo esto nunca lo termino de entender del todo, pero me gusta no entenderlo del todo porque así no me salgo de esta belleza, ¿verdad? Pero repetimos, fija, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Lo más importante no es el silencio, lo más importante es la palabra, pero en el silencio acontece la escucha de la palabra, sobre todo acontece la escucha de esta palabra que ha pronunciado el Padre, que no tiene más que decir, y esa palabra es Jesucristo. Y bueno, y para contar al mundo la nueva manera de vivir, pues hemos escogido un texto del Papa Benedicto XVI, a quien recordaréis, ¿verdad? En un documento que escribió Deus Caritas Est, que significa Dios es amor, pues decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por tanto, encuentro con una persona, con Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y también una orientación, un sentido decisivo. Bueno, pues que esto nos acompañe durante esta semana y el domingo celebremos con gozo el domingo de la palabra de Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor. Bueno, os recuerdo entonces que mañana estáis todos invitados a las 6 de la tarde.